Escucha. Es medianoche en el puerto de Palos. El aire huele a sal y a madera húmeda y a algo más, algo que no tiene nombre exacto pero que todos los que están aquí reconocen. Es el olor del miedo cuando ya no queda tiempo. Hay miles de personas en este muelle. Y en el de Cartagena. Y en el de Valencia. Y en el de Barcelona. Miles de personas que llevan semanas cargando lo que pueden cargar, ropa, libros, herramientas, instrumentos médicos, pergaminos con letras que sus abuelos copiaron a mano. Llevan joyas cosidas en los dobladillos de la ropa porque el decreto prohíbe sacar oro y plata del reino, pero nadie puede prohibirles llevar lo que llevan dentro. Tienes que entender quiénes son estas personas. No son extranjeros. No son refugiados llegados de otro lugar. Sus familias llevan en esta tierra más de 1000 años. 1000 años. Hay familias aquí cuyos antepasados llegaron a la península ibérica antes de que existiera el reino de Castilla. Antes de que los visigodos construyeran sus iglesias. Antes de que el Islam cruzara el estrecho de Gibraltar. Antes, incluso, de que Roma cayera. Y esta noche, el 31 de julio de 1492, tienen hasta medianoche para estar fuera. Los capitanes de los barcos no quieren llevarlos. Algunos cobran fortunas por pasajes que en otro momento habrían sido monedas. Un hombre vende su casa, una casa que su padre construyó y que su abuelo habitó, a cambio de un burro. Un burro. Porque tiene que llegar al puerto y no tiene tiempo de esperar un precio justo, porque el tiempo justo se acabó hace 4 meses. Pausa. 4 meses atrás, el 31 de marzo de 1492, los Reyes Católicos firmaron el documento que lo cambió todo. Hoy vamos a hablar de ese documento. De lo que costó. De lo que destruyó. Y de por qué España tardó 476 años en admitir que se había equivocado. Antes de hablar de la expulsión, necesitamos hablar de lo que se expulsó. Porque hay una tentación muy humana, cuando estudiamos este tipo de eventos, de verlos como la historia de una minoría que sufre. Y eso es verdad. Pero es solo la mitad de la verdad. La otra mitad es esta: España no expulsó a una minoría marginal. España expulsó a una parte central de sí misma. Los judíos de la península ibérica, los sefardíes, del hebreo sefarad, que significa España, llevaban aquí desde la antigüedad. Hay evidencia arqueológica de presencia judía en la península desde el siglo I de nuestra era. Hay comunidades documentadas desde el siglo IV. Para el año 1492, estas familias habían vivido en este territorio durante más tiempo del que los Estados Unidos llevan existiendo, y lo llevan existiendo ya 2 veces y media. ¿Qué hacían? Todo. Hablaban árabe, hebreo, latín y romance castellano con igual fluidez. En la corte de Abd al-Rahman III en Córdoba, en el siglo X, en el apogeo del califato omeya, el hombre más poderoso después del califa era Izz-ad-Din Saprut, judío, médico, diplomático, políglota. Era el quien recibía a los embajadores extranjeros. Era el quien negociaba tratados. Era el puente entre el mundo árabe y el mundo cristiano y el mundo judío, porque conocía los tres desde dentro. Esa posición no era una anomalía. Era un patrón. Durante siglos, los judíos de la península funcionaron como traductores de civilizaciones. Cuando los textos de Aristóteles, de Galeno, de Euclides, preservados en árabe durante el oscurantismo europeo, necesitaban llegar al latín para que los escolásticos medievales pudieran leerlos, eran los judíos quienes hacían la traducción. No porque nadie más pudiera, sino porque eran los únicos que conocían ambos mundos con suficiente profundidad para no traicionar ninguno. Los reyes cristianos lo sabían. Los reyes de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Portugal, todos ellos tenían médicos judíos. No por falta de médicos cristianos, sino porque los médicos judíos eran, con frecuencia, simplemente mejores.
Habían preservado conocimientos que Europa había olvidado. ¿Y en las finanzas? Ahí estaba Isaac Abravanel. Pero de él hablaremos en un momento. Porque primero necesitamos hablar de por qué todo eso no fue suficiente. Para entender 1492, hay que retroceder 14 años. 1391, un pogrom brutal recorre las ciudades del reino. En Sevilla, en Valencia, en Toledo, en Barcelona, las juderías arden. Los muertos se cuentan por miles. Y ante la violencia, una parte de la comunidad judía toma una decisión que cambiará todo, se convierte al cristianismo. No porque crean, sino porque quieren vivir. A estos conversos se les llamará conversos, o nuevos cristianos, o, con desprecio, marranos. Y su situación crea un problema que la Iglesia y la corona no habían anticipado. Un judío es una categoría clara. Está fuera de la Iglesia. Se le puede gravar con impuestos especiales, limitar en ciertos oficios, obligar a vivir en barrios separados. Existe un marco legal para todo eso. Pero un converso es, en teoría, cristiano. Tiene los mismos derechos que cualquier cristiano. Puede casarse con familias nobles. Puede acceder a cargos eclesiásticos. Puede llegar a ser obispo. Y muchos lo hicieron. Lo cual generó una paranoia nueva, ¿y si no son realmente cristianos? ¿Y si siguen practicando el judaísmo en secreto? ¿Y si están infiltrados en la iglesia, en la nobleza, en la corona? En 1478, los reyes católicos, Fernando e Isabel, convencen al Papa Sixto IV de crear la Inquisición española. No la Inquisición medieval, que existía desde el siglo XIII y tenía jurisdicción papal. Una nueva Inquisición, bajo control de la corona. Con un objetivo específico, vigilar a los conversos. Y para dirigirla eligieron a Tomás de Torquemada. Tomás de Torquemada. El nombre que ha quedado en la historia como sinónimo de fanatismo inquisitorial. El hombre que según las crónicas nunca sonreía, que dormía sobre tablas de madera, que consideraba el dolor ajeno como un instrumento legítimo de salvación. Y aquí viene el detalle que la historia no se cansa de subrayar porque es demasiado extraño para ignorarlo. Torquemada era nieto de un converso. Su abuela paterna, o según algunas fuentes su abuela materna, había sido judía que se convirtió al cristianismo. El gran inquisidor, el hombre que perseguía con más furia a los judíos y a los sospechosos de judaísmo, llevaba sangre judía en sus venas. ¿Qué hace un hombre con eso? Hay una respuesta psicológica que los historiadores han explorado y que resulta perturbadora: destruir, con el máximo vigor, aquello que te recuerda lo que eres. Perseguir en los demás lo que temes encontrar en ti mismo. Construir una identidad cristiana tan feroz, tan indudable, tan terrible, que nadie pueda cuestionarla jamás. Torquemada no inventó el antisemitismo español. Pero lo canalizó. Lo institucionalizó. Y lo usó para construir algo que se llamó limpieza de sangre, la idea de que no bastaba con ser cristiano, sino que había que demostrarlo con la pureza de los antepasados. Una idea que en manos del nieto de una conversa resulta, como mínimo, irónica hasta el vértigo. La herramienta principal de ese sistema era el auto de fe. El nombre suena casi litúrgico, acto de fe. Y en cierta forma lo era, una ceremonia pública, cuidadosamente coreografiada, que podía durar horas o días enteros. Los acusados eran sacados en procesión, vestidos con el San Benito, una túnica amarilla con aspas pintadas que los identificaba ante todo el mundo. Había sermones. Había lecturas de sentencias. Había una audiencia que lo veía todo. El primer gran auto de fe de la Inquisición española tuvo lugar en Sevilla en febrero de 1481. 6 personas fueron quemadas vivas. Antes de que terminara ese año, más de 300 más habían corrido la misma suerte en la misma ciudad. 300 personas. En un solo año. En una sola ciudad.
¿Y de qué se les acusaba? De un tipo de cosas que solo son crímenes cuando el sistema ha decidido que lo son. Diego de Susan era uno de los hombres más ricos de Sevilla, comerciante, converso, respetado. Fue acusado de seguir siendo judío en secreto. Las pruebas, que en su casa se observaban ciertas costumbres. Que ciertos sábados no trabajaba. Que en su cocina no se cocinaba cerdo. Murió en la hoguera. Su hija, a quien los cronistas llamaron la Susana, y de quien dicen que era extraordinariamente bella, había delatado la supuesta conspiración a su amante cristiano. Según la leyenda, pasó el resto de su vida en la penitencia de haberlo hecho. Pidió que su calavera fuera colocada sobre la puerta de su casa en Sevilla como recordatorio. La calle todavía existe. Se llama Calle Muerte. Estos no eran crímenes. Eran rituales privados de gente que intentaba conservar algo de quienes eran mientras demostraba públicamente ser otra cosa. El sistema inquisitorial no perseguía la herejía real. Perseguía la memoria. Y lo hacía con una eficiencia que resultaba, en cierta forma, más perturbadora que la violencia abierta. No necesitaba soldados ni pogromos. Solo necesitaba vecinos. Imagina el Palacio de la Alhambra en enero de 1492. Hace solo días que Boabdil, el último rey nazarí de Granada, ha entregado las llaves de la ciudad. La reconquista, 8 siglos de guerra lenta, intermitente, brutal, ha terminado. Fernando e Isabel están en el pico de su poder. La península es, por primera vez en siglos, nominalmente unificada bajo una sola corona cristiana. Es el momento de mayor triunfo político en la historia de estos dos monarcas. Y en ese momento, Torquemada llega con un documento. El argumento del decreto es aparentemente lógico: los judíos que permanecen en España contaminan a los conversos. Los conversos que siguen en contacto con sus familiares y antiguos vecinos judíos son tentados a volver a sus prácticas. La única solución es eliminar la fuente de la tentación. El texto del decreto dice que los judíos tienen hasta el 31 de julio, 4 meses, para elegir, bautizarse o marcharse. Los que se marchen pueden vender sus bienes, pero no pueden llevarse oro ni plata ni moneda. Pueden llevarse mercancías y letras de cambio. Pueden llevarse lo que carguen con sus manos. Se habla de entre 150.000 y 300.000 personas. Nadie sabe el número exacto. Pero para ponerlo en perspectiva, la ciudad de Madrid en ese momento tenía menos de 20.000 habitantes. Estamos hablando de expulsar en 4 meses una población equivalente a 15 ciudades del tamaño de Madrid. Y entonces viene la historia que las crónicas han preservado y que es casi demasiado cinematográfica para ser real. Cuenta Andrés Bernaldez, cronista de la época, que un grupo de financieros judíos, con Isaac Abravanel al frente, consiguió audiencia con los reyes y ofreció una suma enorme para que el decreto fuera revocado. Los reyes estaban considerándolo. Y entonces Torquemada irrumpió en la sala, sosteniendo un crucifijo, y dijo: Judas Iscariote vendió a su señor por 30 monedas de plata. Vuestras altezas están dispuestas a venderlo de nuevo por 30.000. Aquí está. Tomadlo y vended. Y salió. Los historiadores debaten si la escena sucedió exactamente así. Pero el decreto no fue revocado. Y eso es lo que importa. Piensa en lo que tienes. Tu casa. Los muebles que compraste o que heredaste. El negocio que tu padre te dejó. Los libros que has acumulado. Los documentos legales que prueban que esa tierra es tuya, que ese contrato es válido, que esa deuda te la deben a ti. Las llaves del cementerio donde están enterrados tus padres. Ahora imagina que tienes 4 meses para deshacerte de todo eso. Vamos a llamarla Miriam. Miriam Ben Leví tiene 42 años y vive en la judería de Toledo. Su padre fue médico. Su marido fue notario, redactaba contratos en árabe, en hebreo y en romance,
para clientes judíos, musulmanes y cristianos por igual. Murió hace 6 años. Ella ha llevado el negocio desde entonces, con sus 2 hijos mayores. La casa en la que vive tiene 3 generaciones de historia familiar en las paredes. Literalmente, hay inscripciones en hebreo grabadas en el dintel de la puerta que su abuelo puso el día que se mudó. Miriam no es un personaje inventado de la nada. Es la suma de cientos de historias documentadas en registros notariales, contratos de venta firmados a toda prisa en la primavera de 1492, que los archivos españoles conservan todavía. Abril. Primer mes. La noticia llega a Toledo el 1 de abril. El rabino lo lee en la sinagoga. El silencio que sigue es de ese tipo que no es silencio sino el ruido que hace el mundo cuando se reordena. Los compradores empiezan a aparecer al día siguiente. Ofrecen un caballo por una casa. Una mula por una viña. Miriam vende todo por menos de lo que vale. No tiene tiempo de esperar. Mayo. Segundo mes. Su hijo mayor, Yehuda, de 20 años, anuncia que se bautizará. No hay gritos ni escenas. Lo dice una noche en la cena, con una quietud que resulta más dolorosa que la rabia. Miriam lo mira. No dice nada. Por la mañana él ya no está en la mesa, está en la iglesia. Su nombre cristiano será Juan. La ausencia de Yehuda Juan en las conversaciones será de ahí en adelante más ruidosa que cualquier discusión. Junio. Tercer mes. La Sinagoga del Tránsito de Toledo, una de las más hermosas de Europa, construida con decoración mudéjar, con inscripciones bíblicas en las paredes, pasa a manos de la Orden de Calatrava. Se convertirá en iglesia, luego en museo. Sus paredes sobrevivirán intactas. Las inscripciones en hebreo pueden leerse todavía hoy. Miriam va a verla por última vez un miércoles de junio. Se queda en la puerta. No entra. Julio. El último mes. Hay una cosa que Miriam no puede vender. No puede venderse y no puede llevarse. El cementerio. Los huesos de su marido están en la tierra toledana. Los huesos de su padre. Los huesos de una hija que murió a los 3 años. Esa tierra no es transportable. Esa tierra se queda. El 30 de julio, Miriam y su hijo David cierran la casa con llave. La llave, una llave de hierro, vieja, con el mango trabajado, se la guarda Miriam en el cinturón. No la tirará. No la venderá. Se la llevará al barco. Esa imagen, la llave de una casa que ya no es tuya, guardada durante generaciones, no es una metáfora literaria. Los historiadores han documentado familias sefardíes que conservaron las llaves de sus casas españolas durante siglos. Algunas todavía existen en colecciones privadas de Turquía e Israel. El 9 de Av del calendario hebreo, el día que conmemora la destrucción del primer y segundo templo de Jerusalén, el día más sombrío del año judío, coincidió ese año con el 2 de agosto de 1492. El último día legal de estancia. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpó de Palos. Hay momentos en la historia en los que la ironía se vuelve tan grande que parece inventada. El mismo mes. Los mismos reyes. Las mismas manos que firmaron el decreto de la Alhambra firmaron también las capitulaciones de Santa Fe, el contrato con Cristóbal Colón para financiar la expedición hacia el oeste. España en abril de 1492 está haciendo 2 cosas al mismo tiempo, cerrando una puerta y abriendo otra. Expulsando a sus médicos, sus financieros, sus traductores, sus diplomáticos, y embarcándose en la empresa colonial más ambiciosa de la historia humana, una empresa que necesitaría exactamente ese tipo de personas. Pero hay un detalle más. Un detalle pequeño y perfectamente absurdo. Colón tenía previsto zarpar el 2 de agosto. No lo hizo. El 2 de agosto de 1492 era el 9 de Av, el día más oscuro del calendario judío,
el último día legal de estancia de los judíos en España. Los puertos estaban colapsados. Embarcaciones cargadas de exiliados bloqueaban las rutas de salida. Los muelles de Palos, que Colón necesitaba para sus 3 naves, estaban ocupados por los barcos del Éxodo. Colón zarpó el 3 de agosto. Un día tarde. Por los judíos. La expedición que abrió el Nuevo Mundo salió con un día de retraso porque el puerto estaba lleno de gente que España estaba expulsando. Si buscas la imagen perfecta de lo que significa hacer 2 cosas contradictorias al mismo tiempo, ahí la tienes. Y hay más. Entre la tripulación de Colón había conversos. Su intérprete, Luis de Torres, era un judío recién bautizado, contratado específicamente porque hablaba hebreo y árabe, que Colón pensaba que serían útiles para comunicarse con los pueblos de Asia que esperaba encontrar al otro lado del océano. Luis de Torres fue, según las crónicas, el primero de la expedición en pisar tierra en Cuba. Un converso, con sangre judía, fue el primer europeo en caminar por América. El sultán otomano Bayaceto II lo entendió inmediatamente. Cuando los exiliados llegaron a sus puertos, y llegaron por decenas de miles, porque el Imperio Otomano fue uno de los principales destinos del exilio sefardí, Bayaceto los recibió. Y según la tradición, dijo algo que vale la pena repetir. ¿Llamáis sabio a Fernando de Castilla? Es un hombre que empobrece su país para enriquecer el mío. Bayaceto envió la flota otomana a rescatar a los exiliados de los barcos en los que los capitanes cristianos los tenían retenidos, cobrándoles fortunas o amenazando con dejarlos en alta mar. Isaac Abravanel tenía 65 años en 1492. Era el hombre más influyente de la comunidad judía española. Había sido tesorero del rey de Portugal antes de tener que huir a Castilla por razones políticas, no religiosas. Había financiado la guerra contra Granada. Tenía acceso personal a Fernando e Isabel. Era, por cualquier medida razonable, un hombre de la corte. Y era judío. Practicante, estudioso, orgulloso de serlo. Cuando llegó el decreto, Abravanel hizo lo que hacen los hombres con poder, intentó usarlo. Consiguió audiencias. Ofreció dinero, las crónicas hablan de cifras enormes, equivalentes a años de ingresos de la corona. Argumentó que la expulsión sería un error económico catastrófico. Apeló a la gratitud de los reyes por los servicios prestados. No funcionó. Y entonces Abravanel tomó la decisión más significativa de su vida, rechazó el bautismo y eligió el exilio. El hombre más rico e influyente de la comunidad judía española, el hombre con más razones prácticas para quedarse, se fue. Se fue a Nápoles, luego a Corfú, luego a Venecia. Siguió escribiendo comentarios bíblicos hasta su muerte en 1508. En sus escritos hay una nota de duelo profundo y de una dignidad que resulta difícil de leer sin algo que se cierra en la garganta. Él no eligió marcharse. España lo expulsó. La diferencia importa. Los exiliados se fueron a donde pudieron. Portugal los aceptó temporalmente, a cambio de dinero, y luego los expulsó también, en 1497. El norte de África recibió a muchos. Algunos fueron al sur de Italia. Pero el destino principal, el lugar donde la comunidad sefardí floreció con más fuerza, fue el Imperio Otomano. En Salónica, la ciudad que hoy conocemos como Tesalónica, en el norte de Grecia, los sefardíes no solo llegaron. Transformaron la ciudad. Para mediados del siglo XVI, la comunidad judía de Salónica era la más grande del mundo. Más judíos en Salónica que en cualquier otra ciudad del planeta. Habían construido sinagogas, academias, imprentas, la primera imprenta de los Balcanes fue judía, sefardí, en Salónica. Habían organizado los muelles, el comercio de telas, las rutas de exportación hacia Venecia y hacia el Levante. El sábado era día de descanso oficial para toda la ciudad. Los muelles cerraban en Sabbat. Los barcos no se cargaban ni se descargaban.
Porque sin los trabajadores judíos, el puerto no funcionaba. Construyeron esa ciudad durante 400 años. Y en Salónica, como en Estambul, como en Esmirna, como en El Cairo, en todas las ciudades donde se asentaron, los sefardíes hicieron algo que ningún lingüista habría predicho, mantuvieron su lengua. El ladino. O judeo-español. O judesmo. Es el castellano de 1492, la lengua que Cervantes no hablaba todavía, la lengua anterior a él, conservada como en ámbar en las comunidades del exilio. Una lengua que incorporó palabras turcas, griegas, hebreas, italianas, pero que mantuvo el hueso del español medieval. Sus ritmos. Su música. Su forma de construir una frase. Hasta mediados del siglo XX, en los tranvías de Estambul, se podía escuchar ladino. Pausa. Piensa en lo que significa eso. Una lengua que España abandonó, que el propio castellano fue dejando atrás, sobrevivió durante 500 años en las bocas de los nietos de los expulsados. Como un mensaje en una botella que nadie había enviado conscientemente pero que el océano guardó de todas formas. Y entonces llegó 1943. En marzo de 1943, las tropas de ocupación alemana comenzaron la deportación de los judíos de Salónica. En apenas semanas, más de 46.000 personas, el grueso de la comunidad sefardí de la ciudad, fueron cargadas en trenes con destino a Auschwitz-Birkenau. La mayoría no hablaba alemán. Muchos no hablaban griego. Hablaban ladino, el castellano de 1492. Hablaban la lengua de una España que los había expulsado 450 años atrás y en cuyo idioma habían nombrado a sus hijos, cantado sus canciones, rezado sus oraciones, a lo largo de 19 generaciones. El 96% de los deportados murió en los campos. La comunidad sefardí de Salónica, la que había sobrevivido a la expulsión de 1492, a la Inquisición, a los siglos de diáspora, fue destruida en semanas. Había familias en Salónica que guardaban todavía llaves de hierro. Llaves de casas en Toledo, en Sevilla, en Córdoba. Las mismas llaves, o llaves como la que Miriam Ben Leví guardó en su cinturón en julio de 1492. Llevaban 4 siglos y medio esperando. No volvieron a España. Las llevaron a Auschwitz. No todos se fueron. Hubo quienes eligieron el bautismo. Algunos porque era una decisión pragmática. Algunos porque tenían vínculos demasiado profundos con la tierra para abandonarla. Algunos porque tenían hijos pequeños y no podían imaginarlos en un barco rumbo a lo desconocido. Se convirtieron. Recibieron el agua del bautismo. Adoptaron nombres cristianos. Comenzaron a asistir a misa. Y la Inquisición los vigiló de todas formas. Porque el problema de la limpieza de sangre es que no se satisface con el bautismo. La sangre no se bautiza. Y la lógica inquisitorial, la lógica de Torquemada, era que la conversión podía ser falsa. Que los conversos podían seguir siendo judíos en secreto. Que la única forma de saberlo era vigilar, interrogar, denunciar. Así que los inquisidores aprendieron a buscar señales. ¿Cambia esta familia la ropa interior en sábado? ¿Limpian la casa de forma especialmente minuciosa el viernes? ¿Evitan ciertos alimentos? ¿Tienen en casa libros en hebreo o en árabe? Había listas de comportamientos sospechosos. Comer carne de conejo, evitar el cerdo, no poner tocino en las lentejas, todo podía ser prueba de judaísmo secreto. Un vecino que te vio apagar las velas un viernes por la noche podía denunciarte. Y la denuncia era suficiente para ser convocado. Lo que siguió fue un proceso de erosión que duró generaciones. Hay familias que documentan sus propias historias con una claridad que resulta devastadora, los nietos que realizan ciertos rituales sin saber por qué. Que no comen ciertos alimentos sin recordar el origen de la prohibición.
que encienden velas un día a la semana como un gesto que viene de muy lejos y cuyo significado se ha perdido pero cuya práctica persiste. Los historiadores los llaman criptojudíos. O anusim, en hebreo, los forzados. Y los encontraron en toda la América colonial. Familias que llegaron al Nuevo Mundo huyendo de la Inquisición europea, y a las que la Inquisición americana persiguió también, cruzando el Atlántico con la misma minuciosidad que los había seguido a través de la península. El último auto de fe de la Inquisición española se celebró en 1826. En 1968, 476 años después, el gobierno de Francisco Franco firmó un decreto que formalmente revocaba el Edicto de Granada. 476 años. Para poner eso en perspectiva, entre 1492 y 1968 caben el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Revolución Científica, la Ilustración, las revoluciones americana y francesa, la Revolución Industrial, 2 guerras mundiales y el Holocausto. España esperó todo eso antes de decir, nos equivocamos. Y en 2015, 23 años después de que Portugal hiciera lo mismo, el Parlamento español aprobó una ley que ofrecía la ciudadanía española a los descendientes de sefardíes. Una invitación de vuelta, 522 años tarde. Varios miles de personas lo solicitaron. Algunos de ellos hablaban todavía algo de ladino. Algunos tenían llaves antiguas que sus familias habían guardado durante 5 siglos, las llaves de las casas que sus antepasados habían dejado en Sevilla, en Toledo, en Córdoba, con la esperanza, o con el gesto de la esperanza, de que algún día volverían. Una llave como la que Miriam Ben Leví guardó en su cinturón en el puerto de Valencia, en julio de 1492. La que su hijo David llevó a Salónica. La que los hijos de David guardaron cuando David murió. La que sobrevivió 4 siglos de exilio y no sobrevivió 1943. No todas las llaves regresaron. Pero algunas sí. Hoy hay en el mundo unos 3,5 millones de judíos sefardíes. Viven en Israel, en Francia, en Estados Unidos, en Argentina, en Marruecos, en Turquía. Muchos de ellos conservan apellidos que son claramente castellanos: Toledano, Béjar, Córdoba, Almosnino, Bermejo. Algunos conservan recetas que vienen del siglo XV. Algunos conservan canciones en ladino que hablan de ciudades españolas con una nostalgia que es casi imposible de escuchar sin sentir el peso de 5 siglos. La historia que hemos contado esta noche es la historia de un error que España tardó casi 5 siglos en reconocer. La historia de un país que en su momento de mayor triunfo, la reconquista completada, América descubierta, los reinos unificados, tomó la peor decisión económica, intelectual y moral de su historia. Y la historia de las personas que pagaron ese precio. Que cruzaron el mar con sus libros y sus llaves y su lengua. Que construyeron comunidades en tierra ajena. Que mantuvieron durante generaciones una identidad que nadie les podía quitar porque la llevaban dentro. España los expulsó. Y ellos sobrevivieron. Y hoy, si caminas por el Gran Bazar de Estambul y escuchas con atención, o si visitas ciertos barrios de Tel Aviv, o si buscas en los archivos de ciertas familias de Buenos Aires, puedes encontrar todavía el eco de esa lengua que salió de aquí en un barco en julio de 1492 y que nunca, en 500 años, olvidó de dónde venía. La historia de España es también la historia de lo que España expulsó. Y lo que España expulsó nunca dejó de ser, en algún sentido profundo e indestructible, español.